Pollos, si estáis viendo esto es porque tienes una hernia discal. No se te pasa por la cabeza ni operarte. Estás teniendo una ciática, pero no quieres pasar por quirófano. Bien, pues quédate, porque te voy a dar una estrategia de ejercicios que te van a aliviar el tener que pasar por un cirujano. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Os cuento una historia verídica, lo que me ocurrió el otro día con un paciente. Os voy a describir la patología que tenía. Mirad, tenía un problema en L5-S1 y se le estaba atrapando la raíz de S1. ¿Qué síntomas tenía? Su problema en L5, como Diana, aquí. Tenía dolor en la nalga, dolor del isquiotibial por fuera y dolor en el gemelito por fuera. Como digo, raíz de S1, ¿vale? Él estaba empepinado en que no quería tocar un quirófano, así que estuvimos hablando de qué podía hacer y qué no podía hacer. El cirujano le dijo, opérate. Tenía sensación de dolor por todo el tramo que te estoy comentando y un poquito de pérdida de fuerza. Yo le dije, vamos a ver, vamos a hacer una estrategia, pero la tienes que hacer al dedillo, todos los días, lo que yo te digo. Además, le estuvimos tratando en la clínica. Pero él, al no querer pasar por cirugía, tuvo que entender que lo que yo le decía iba a misa. ¿Queréis conocerlo? ¿Queréis conocer esa estrategia? Pues acompañarme. Empecemos con el primer ejercicio que tenemos que hacer todos los días, varias veces. Pero antes, limpito más bonito. ¡Bam! Posición de la banana. Nos vamos a tumbar boca abajo. Esta posición se hace entre 2-5 minutos. Es una posición para recentralizar el disco. El disco va hacia atrás y coge la raíz nerviosa. Lo que queremos es empujarlo hacia adelante en una posición en la que sintamos un silencio neurológico. No incrementen la sensación de dolor por la pierna o de parestesia, esa sensación de que se queda la pierna adormecida. Fijar qué bien se nos ha colocado Isa. Los codos a la altura de los hombros. Y ahora, en esta posición, lo que vamos a buscar es que seguramente tengamos nuestra irradiación activa. Vamos a buscar que las piernas vayan a la derecha o a la izquierda. ¿Qué hacemos? Que las llevemos hacia su derecha y notamos que estamos mejor, más cómodos, con menos irradiación. Esa es la posición de la banana. Pero también podemos con los hombros irnos un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda. Eso es. En función de cómo encontremos la posición de menos dolor moviendo piernas y moviendo brazos, conseguiremos recentralizar mejor nuestro disco, porque cada hernia discal es un mundo. Nos vamos hacia la derecha, imaginaros, estamos haciendo una extensión y además esa posición de la banana, como os digo, empujando el disco, en este caso hacia adelante y hacia la izquierda. Si eso te alivia, vamos a estar en esta posición relajada 2, 3, 5 minutos. ¿Cuántas veces se hace esto al día? Te diría que se pueden hacer varias, pero muy fácilmente 4, 5 veces al día cuando tenemos ese proceso tan agudo y tan molesto. Segundo ejercicio, ejercicio hipopresivo, quizás uno de los que más me costó enseñarle a mi paciente porque no es un ejercicio que la gente entienda de primeras y lleva una secuencia sencilla, pero que hay que aprender. Vamos a flexionar las piernas, os lo voy a describir. Si os quedáis con ganas después de ver esto, más vídeos de hipopresivos, os dejo por aquí un vídeo donde describimos varias posiciones y todo más calmadito. Las manos las vamos a poner enfrentadas y las manos tienen que estar tensas, duros, los brazos tienen que estar duros, ¿vale? Que no estén ahí flojitos, sino todo duro. El mentón va a estar recogido, pero vamos a tener un efecto de concepto de autoelongación, ¿de acuerdo? Entonces, como si un cable nos pasase por la columna y tirásemos en esa dirección. Nos autoelongamos. Ahora vamos a hacer unas respiraciones y cuando llevemos un ciclo de respiración vamos a hacer una apnea, abriendo las costillas y metiendo nuestra tripa hacia adentro. Esto va a movilizar el diafragma de una manera muy buena para hacer un bombeo visceral y además nos va a dar un concepto de tonicidad abdominal que no penaliza cuando tenemos un problema de hernia, que no podemos ponernos a hacer abdominales normales que la liamos. Entonces, vamos a coger aire por la nariz, venga. Exhalamos con los entreabierta la boca y ahora cogemos mucho aire, abrimos costillas, lo volvemos a echar. Y ahora, sin coger aire, abriremos costillas y meteremos tripa. ¡Qué bien lo sabe hacer Isa! Isa lo sabe hacer perfectamente. Mira, el cuenco, el bol, podemos echar aquí una sopa y comérnosla. La apnea durará 3, 4, 5 segundos y puede ir incluso hasta los 15 segundos perfectamente. Entonces, dejamos salir el aire
y hemos realizado nuestro primer ciclo de hipopresivo. Como os digo, es el ejercicio como concepto más complicado, pero no nos penaliza a nivel de hernia, no nos penaliza, es una presión, digamos, negativa, en la que vamos a bombear el diafragma, vamos a hacer una contracción de los rectos, de los oblicuos, y vamos a hacer una recentralización que nos viene tremendamente bien para tener un core sano y empezar a dejar de tener problemas de hernia. Tercer ejercicio. Os cuento una singularidad. Mi paciente tenía una cierta edad, ¿de acuerdo? Y le costaba entender los ejercicios que estoy describiendo. Le costaba hacer una contracción voluntaria de su faja abdominal. Entonces le propuse hacer un ejercicio que es activar la faja abdominal de una manera automática según Marcel. Marcel es un pedazo de crack. Os voy a enseñar esta estrategia tan chula en el que tú simplemente haciendo un gesto, tus abdominales se van a contraer. Algo fundamental para aislar esa ciática, aislar la hernia y que el efecto de compresión con la musculatura consigamos hacer un buen andamiaje y que esa hernia no nos dé problemas. Nos vamos a poner en cuadrupedia. Eso es. Vamos a poner la zona cubital del brazo enfrentadas, en esta posición. Y ahora nuestra cabeza, la parte superior de nuestra cabeza, va a ir inmediatamente apoyada. Y fijaros, vamos a hacer un movimiento en el que nos vamos a ir hacia adelante. Simplemente haciendo eso, nuestro recto abdominal se va a contraer de una manera automática, cosa que me sirvió muchísimo en las primeras fases para trabajar con él, porque estamos descomprimiendo aquí atrás. Venga, adelante. Tenía también el sacro un poquito horizontalizado y yo le trabajaba aquí, ¿de acuerdo? Venga, hacia adelante, y podíamos activar la zona abdominal de una manera totalmente automática sin que él pensase qué estaba haciendo y ya trabajar ese core. Este ejercicio lo podemos hacer fácilmente 2 series de 10 y luego ir aumentando 3, 4 series de 10, de 15. Es un abdominal pero totalmente automática. Vamos con el cuarto ejercicio. Ejercicios que os he dicho que ha hecho a diario durante 3 meses. No se ha faltado ni un día a hacer los ejercicios. Con sabidas planchas, cuando ya no había tanta inflamación, cuando ya estábamos a empezar a estar un poco mejor, empezamos a hacer unas planchas. Empezamos con una plancha glútea, flexionamos, manos estabilizan, muy importante apoyarlas. La respiración, nada de hacer apneas como estamos haciendo antes. Vamos a subir bien arriba, haciendo una fuerza en el glúteo, concentrándonos en que tenemos que contraer el glúteo y levantarnos bien arriba. Respirando también vamos a contraer el abdominal, porque ya empezó a conceptualizar dónde estaba el abdominal con el ejercicio anterior. Y vamos a mantener esta posición 20 segundos, que mínimo, como le dije él, 2, 3 o 4 series, en función de que se vaya encontrando. Hoy en día hace 5 y 6 series. Vamos a bajar despacito. Vamos a hacer ahora una plancha lateral, que se hará en los dos sentidos. Os voy a mostrar solo uno. Vamos a poner el codo, como veis, en la proyección del hombro. Las piernas estiradas y lo más lateral que podáis. A mí me gusta poner esta mano aquí para que genere equilibrio. Nada de estar al aire y nada de tocar por aquí arriba. Subimos arriba, protegemos mentón y aguantamos otra vez 20 segundos. Estamos trabajando, como digo, el core de una manera lateral, un poquito más transverso, oblicuo, ¿vale? Y también fuerza de piernas, por supuesto. Vamos a pasar aquí 20 segundos. Y se hace también 2 veces 20 segundos, pero si puedes hacer 3, 4, 5, bienvenido sea. Siempre sin dolor de hombro, ojo, que esto a veces penaliza un poquito el hombro. Y por último, vamos a bajar y vamos a hacer una plancha anterior. Recordad que la plancha lateral se hace por los dos lados. Muy importante, apoyo de cubitales en la proyección del hombro, bien apoyado los piececitos, bien apoyados. Y ahora lo que vamos a hacer es un truqui. Vamos a subir todo lo que podamos, bien arriba, y aquí vamos a hacer una retro, aquí, y bajamos un poquito. Aquí ya estamos haciendo fuerza a tope con el abdominal, ¿de acuerdo? Fuerza con el glúteo y manteniendo una posición sin apnea, prohibido. Respirando, al menos 20 segundos. ¿Que quieres hacer 30-40? Hazlo. Este señor los ha hecho 20 segundos, 3, 4, 5, 6 series al día y le ha ido tremendamente bien. Eso sí, cuando ya conceptualizó dónde estaba su recto y cómo lo tenía que contraer con el ejercicio anterior. Bajamos despacito. Señores, importancia, como un martillo pilón. Todos los días ejercicio, si te quieres salvar de la cirugía. Una pregunta que me realicéis mucho: ¿cómo diagnostico correctamente mi hernia? ¿Cómo es mi hernia? Bien, hay que hacer una resonancia magnética o un TAC, tomografía axial computerizada. Ahí vemos las partes blandas y vemos qué es la hernia, si es hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, dónde está, ¿de acuerdo? Otra cosa, este señor
que le ha ido tan bien en tan solo 3 meses, ha hecho ejercicio diario. Tratamiento 2 veces a la semana las 3, 4, 5 primeras semanas hasta que estabilizamos. ¿Cómo hicimos el tratamiento? Con bomba diamagnética, un tratamiento que os ofrezco a todos que tenemos en nuestras clínicas y si no, preguntar por él. Luego también otra cosa que va tremendamente ligado es la pérdida de peso. Un señor con sobrepeso. En 3 meses se ha quitado 15 kilos. ¿Cómo? Con nuestro servicio de nutrición. Pero es fundamental quitarse el peso. Si tú haces todo eso, créeme que estarás cogiendo muchas papeletas para que te toque la lotería de no pasar por la cirugía. Si has llegado a este punto del vídeo y quieres conocer más ejercicios para trabajar tu hernia, te dejo por aquí un enlace donde hacemos más ejercicios. También os pedimos un like, suscríbete y déjanos y activa la campana, que me han dicho que es gratis y va mejor que unos ejercicios para reforzar tu hernia lumbar. Como siempre os decimos, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.